Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Esta es una clase para las estudiantes de cuarto magisterio parvulario. Por alguna razón, pues no pudieron ingresar a su clase del día de hoy. Por lo tanto, pues voy a dejar esta retroalimentación de los temas que vimos durante esta cuarta unidad. Espero de que puedan reproducir en la clase, atender a las necesidades que ellas tengan y pues así mismo pues también a las dudas que corresponden a las explicaciones que les voy a dar. Para nuestro examen en línea voy a necesitar de que podamos repasar contenidos y que podamos estudiar. Les dejo esta pequeña información para que puedan darse cuenta también del calendario de evaluaciones, que ya lo pueden descargar, y también se les fue compartido o se les será compartido para el día de hoy, viernes 2 de octubre, por medio de nuestro grupo de WhatsApp. Será compartido por su docente guía. Espero de que puedan atender entonces a cada una de estas necesidades e indicaciones para ustedes. Voy a iniciar su presentación, que puedan estar ahí muy atentas a lo que voy. Entonces, a conocer algunos ejes que ayudar a comprender un poquito más, y como les decía, ¿verdad? Es un sistema en el cual vamos a tener a bien pues desarrollar el día de hoy. Tenemos los funciones, vamos a hacer un pequeño repaso de los fundamentos de la educación en relación con nuestro sistema o con nuestra cultura, necesidades propias, puras del ser humano. Es decir, que antes, en lo que eran las áreas de aprendizaje o en lo que podíamos aprender como lo hacemos hoy en día. Ahorita tenemos también el recurso de los libros, el recurso de una Bien, buenos días. Esta es una clase dirigida a las estudiantes de cuarto magisterio parvulario, quienes por alguna razón pues no pudieron ingresar a su clase virtual del día de hoy. Y para que no hayan dudas, dejo una aclaración. Nuestro examen en línea, como ya lo venía recalcando semanas atrás y aún desde inicio de pues será durante la siguiente semana, para lo que yo necesito de que puedan estudiar todos los contenidos que vimos durante esta cuarta unidad. Es muy importante y esencial saber de historia, pero también es importante que podamos relacionarlo con cada uno de los aspectos de trabajar como maestras parvularias. Para ello, pues, quiero dejar en específica esta información para que en su momento pues puedan reproducir el video de nuestra clase en nuestro canal de YouTube, y pues para que no haya ningún inconveniente. Muy bien, voy a iniciar a compartirles mi contenido. Y el tema de retroalimentación del día de hoy, que es historia de la educación en Guatemala y además sus fundamentos. Vamos a conocer entonces cómo fue de que surgió la historia de la educación en nuestro país. Y para eso hoy vamos a ver los fundamentos específicos. Como bien se los comentaba en clases anteriores, que la educación fue principalmente un sistema maya, que asimismo se fue dando sus cambios para poder satisfacer las necesidades con el fin de dar un ejemplo de vida.
no eran sistemas de educación puramente científicos, al contrario, era una educación propia de la familia, donde se enseñaban pues, cosas muy básicas, como por ejemplo, aprender a saludar, que corresponde a las normas de cortesía y también a los valores. También lo que era aprender a cosechar todo lo que ellos sembraban, a tejer y también la marmolería. En lo que esto era propiamente dicho que puesto por la religión que ellos poseían, pues era de que se les enseñaba toda esta cultura, pero no era específicamente en base a la educación. También vamos a ver los grandes sectores mayas y qué era lo que se enseñaba a través de ellos. En cuanto a los grandes sectores del pueblo maya, solamente recibían educación que se daba dentro del hogar. ¿Por qué dentro del hogar? A inicio de la educación, pues se enseñaba, como lo podemos ver acá en esta imagen representativa, de que se enseñaba a qué, a tejer, a bordar, también a cocinar, también a labrar la tierra, como lo podríamos llamar en los tiempos antiguos, a la construcción de edificios según la revelación divina, porque ellos tenían estos ritos religiosos para que se les fuera revelado el cálculo matemático y también el adiestramiento tradicional, que esto consistía en ser parte de una religión, las normas de respeto y la cortesía. Dentro de nuestro país surgieron también las primeras escuelas, que fueron llamadas escuelas de las primeras letras. Estas nacieron en primer lugar para beneficio de los peninsulares y en segundo para los padres e hijos de los españoles. ¿Qué quería decir entonces? Los únicos que tenían derecho a ir a estas escuelas eran los llamados mestizos. ¿Y quiénes eran ellos? Los hijos de españoles con indígenas. ¿Para qué? Para que el resultado fueran uniones irregulares, para que no solamente sobresalieran las personas de origen maya, o se podría decir de origen guatemalteco, sino también las que ya habían tenido relación alguna con sus padres que eran españoles, es decir, de otro país. Pero también estas escuelas fueron en cierto punto discriminatorias, en el sentido que era solo para los hijos de estas personas y no era para todo el pueblo, no era en general. Entonces, ¿qué era lo que se enseñaba en estas escuelas de primeras letras? Como su nombre lo dice, ¿verdad? Se enseñaban los principios básicos de lectura, de escritura y también de la numeración maya. ¿Por qué se integraban estos tres contenidos a grandes rasgos? Porque los últimos eran resultados de uniones y también eran parte de las primeras enseñanzas porque ellos no lo sabían todo. Si retrocedemos en un tiempo, solo entonces a los hijos culturas domésticas o algún oficio, no eran profesiones como lo que hoy tenemos. Pero estas primeras letras se basan en el principio en el conocimiento de las letras, de los números y también de cómo enseñarles a ellos a leer y a escribir. Los lugares donde se recibía la educación eran en algunas veces en conventos. Cuando hablamos de los conventos, estamos hablando de quienes predominaron la educación en Guatemala fueron los catequistas y los catecúmenas, hablando de las dependencias de los jesuitas. ¿Quiénes eran ellos? Eran los seguidores de Jesús, porque o tenían doctrinas específicamente con el cristianismo, pero quien predominaba en Guatemala era la Iglesia Católica a través principalmente ellos aprendían todo esto en los conventos. ¿Por qué? Porque tenían principios teológicos y no era más una educación puramente o propiamente dicha en cuestión de religión o ligada a la religión. Entonces el aprendizaje era, por decirlo así, en palabras más simples y para que sean más entendibles, la educación, escribir
Entonces se manejaba mucho el castigo. ¿Cuánto duraban los castigos? Según 4 horas a 48 horas, es decir, de 1 a 2 días. ¿Para qué? Por si obligatoriamente a leer y a escribir según una divina. También tenemos los colegios conventuales que ya fueron naciendo de las escuelas de las primeras letras. Dentro de esta que fue suministrada dentro de los colegios conventuales, estos eran llamados mayores, los cuales sobresalieron a obra de órdenes domésticas de los jesuitas y de los franciscanos. Ellos eran personas entonces o grupos organizados quienes crearon los colegios conventuales para que ya no solamente se recibieran como algo pasajero, sino que ya fuera como un tipo internado para que los estudiantes fueran constantemente recibiendo la educación. Y también a partir de esto vino a surgir la Universidad de San Carlos de Guatemala, creada por el 31 de enero de 1676, cuando en situaciones anteriores que fueron a raíz de estos colegios y de los precursores mismos que nació la Universidad de San Carlos. ¿En dónde? Pues usted dirá, esta está situada en Antigua Guatemala. Específicamente desde años anteriores, pues se vivía entonces, se vino dando esta universidad para crear las generalidades o modalidades de educación, asimismo las carreras y las facultades mismas. Ahorita tenemos varias facultades, pero la facultad que nació primero fue la Facultad de Ciencias Clínicas y Médicas. La siguiente fue en Educación, que quienes tenían ya la edad de los 18 años podían ser parte de este proceso universitario y de los conventuales, quienes pasaban a raíz de todo este proceso educativo, pues ya podían ser como los profesores que ya habían recibido para los que venían en las futuras generaciones. También tenemos el aspecto de la educación. Aproximadamente en 1778 se dice que los indígenas en su mayoría pues no podían estudiar porque solamente contaban con 3 escuelas y 3 solo era uno, más la universidad. Entonces se sumaba en un total de 9 centros educativos, por lo que se dio un estándar muy alto de escolaridad, por lo que se necesitaba pues más lugares ampliamente por el número de población que se iba dando y también en sus niveles de la educación. Fue aquí entonces que nació esto de decir, bueno, los niños de 0 a 4 años se van a prekinder. Y se fueron creando las modalidades entonces de educación, párvulos, primaria, básico, diversificado. Y pues la educación que se iba dando dentro de estos era distinto y ya eran adecuadas entonces a la edad de cada uno de ellos. Dentro de los beneficios de la educación por gobiernos tenemos a quien resaltó puramente fue el doctor Mariano Gálvez, quien fue el que promovió la educación gratuita. Esto con el fin de que todos los niños de la población pudieran ir a aprender a las escuelas sin ningún costo, porque en los colegios había un costo. Es decir, podían pagar de 50 quetzales a 100 quetzales por recibir la educación, pero en este gobierno fue que se promovió la educación entonces gratuita, 3 escuelas más. ¿Para quiénes? Para los hijos de personas propiamente indígenas. Y también se creó una estructura de ejercicios de la lectura, de las reglas, de los elementos de aritmética,
que fueron los que se empezaron a enseñar en la educación primaria. Pero también tenemos a quien contradijo este gobierno y también fue Manuel Francisco Pavón, quien fue parte de este gobierno de los 30 años, en donde hubo una revolución en la educación, se podría decir así, revolución buena, pero quien predominaba entonces ya era la política. Entonces este señor o este personaje fue consejero del presidente Rafael Carrera. Él dijo, pues la pedagogía tiene mucho que ver en cuanto al avance y al desarrollo de la educación en Guatemala, pues él fue partidario de ideas e instituciones políticas o sociales de los tiempos antiguos. Pero ¿a qué vino a repercutir esto? Vino a cambiar la educación y ya no fue solamente gratuita. Sí se crearon más escuelas, pero ya eran con fin pagado. Ya no era totalmente gratuito, sino ya se iba dando esta serie de inscripciones. Por ejemplo, cuando se inscribían los niños entonces a las escuelas, ya no era totalmente gratuito, sino ya vino un costo de qué. Si hablamos en cuestión de la moneda, de cuánto era su valor, se dice que en estos tiempos entonces le pusieron una cuota que era sobre los 10 quetzales, que si hablamos de porcentajes, venía siendo mucho dinero, porque antes el valor de nuestra moneda pues era muy alto. Se fue devaluando en cuanto a los años, pero fue un favor político entonces, por lo que él fue consejero de este presidente Rafael Carrera, y pues todo entonces lo que vimos anteriormente, todo el gobierno del doctor Mariano Gálvez vino a ser reestructurado, tanto positivamente como negativamente. ¿Por qué positivo? Porque se implementaron nuevas técnicas y estrategias de enseñanza, pero negativo en el sentido de que ya no todo era totalmente gratuito, ya se iba avanzando en cuanto al cobro. Muy bien, tenemos entonces esta serie de explicación y tenemos entonces lo que es la escuela nueva en cuanto a lo que se fue dando también en nuestro país, no solo como lo veíamos que era en Roma o en algunos otros países, pero también fue en nuestro país, porque ya vemos entonces que aquí se vino dando una cuestión de historiadores liberales que procuraron ir avanzando en la educación y también dándole cambios específicos para que ellos mismos pues fueran dando un avance tanto en su educación como en su formación académica. La educación en Guatemala duró cerca de estos 30 años. En 1800 acusaron entonces al responsable del movimiento pedagógico. ¿Por qué le llamaron movimiento pedagógico? Porque hubo una serie de cambios y también adiestramientos que fueron en parte positivos y negativos, a cuestión de que todo esto fuera surgiendo como retroalimentación y también como una vivencia de los tiempos que iban en constante cambio según los años que se iban dando. Pero es así como surge entonces los primeros 30 años de educación en Guatemala. Después de eso ya venimos viendo lo que es cuál fue la reforma educativa, cómo surge la escuela nueva, la escuela tradicional y asimismo los cambios que fueron dando dentro de las áreas y los niveles de educación. Muy bien, tenemos entonces esta parte en donde especificamos todo el surgimiento de la educación en Guatemala. Tenemos entonces la siguiente parte, que es todo el estudio de la escuela nueva. ¿Por qué le llamamos escuela nueva y para quiénes? La escuela nueva surge hace aproximadamente una década atrás, que esto quiere decir que surgió hace 10 años, en donde se vino dando el cambio y el control de las nuevas estrategias pedagógicas de aprendizaje. Si lo relacionamos con los demás cursos que hemos recibido la información, nos damos cuenta entonces de que sí se vino dando un cambio educativo
acerca de la reforma educativa conforme a los pasos que nos indica o los parámetros y los acuerdos según en lo que hemos visto en didáctica de la educación. Lo relacionamos entonces porque nos dice el CNB que esto es parte de la primera reforma educativa que hubo en Guatemala. Ya el sistema educativo pues ya fue más organizado, más amplio y también fue mucho más cómodo para cada una de las familias guatemaltecas. Esto vino a alimentar nuestro proceso educativo y también vino a dar un cambio o un giro de 180 grados, se podría decir, para quienes la compartían y para quienes la reciben. Es así entonces como dejamos el proceso de retroalimentación de todos los contenidos que hemos socializado durante esta cuarta unidad. Espero entonces de que sí puedan poner toda la atención debida a esta clase, que es un proceso no solamente de finalización, sino es algo que le va a servir de aquí en su carrera estudiantil hasta que terminemos y también para ponerla en práctica durante los años laborales en los cuales usted pues ya pueda emprender y ya pueda desarrollarse en el medio pedagógico. Que tenga una feliz tarde y nos vemos en una próxima oportunidad. Espero de que puedan estar a tiempo en sus exámenes en línea, estar siempre en cada uno de los procesos. Si alguien tiene alguna duda, puede comunicarse con mi persona y que tengan un feliz fin de semana.